Apocalipsis capítulo 3, versículos 7 al 18. Perdón, al 13. 7 al 13. Permítame leer Apocalipsis 3 del 7 al 13. Y usted me sigue atentamente en su Biblia. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Permítame orar un momento más, acompáñeme a orar. Señor, entendemos que tu palabra es viva y eficaz, pero precisamente es viva y eficaz porque nos hace ver correctamente nuestra vida, tu voluntad, por medio de la obra de tu Espíritu Santo, y nos capacita, nos impulsa por la obra de tu Espíritu Santo para hacer tu voluntad. Ayúdanos hoy, Señor, como Iglesia Bautista el Buen Pastor, pero también como creyentes individuales, como hombres, mujeres, jóvenes, adultos, niños, ancianos, familias, a entender tu palabra y a vivir conforme a tu voluntad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cuántos de los que están aquí son los menores de los hermanos de su casa? Gloria a Dios, gloria a Dios. Y siendo menores de los hermanos de su casa, ¿sufrieron alguna vez a manos de los mayores? ¿Sí les pasó alguna vez? Hay muchas historias, ¿cierto? Bueno, a veces los mayores sufrimos. Yo todavía tengo un diente esportillado de una pedrada que me pegó mi hermana menor cuando estábamos pequeños. Hay circunstancias que se dan. Casi siempre a los mayores se les responsabiliza de los menores, y los mayores se aprovechan de los menores en su deseo de acomodarse mientras van dándose las circunstancias. Pero al mismo tiempo, por lo general, cuando se va a escoger, uno busca para una actividad aquel más capacitado, y por lo general es el mayor. Ustedes recuerdan, y por favor les pido que a manera de introducción recuerden conmigo lo que pasó cuando Dios fue a escoger el segundo rey de Israel. ¿Quién fue el primer rey de Israel? Saúl. ¿El segundo fue? ¿Qué pasó en Primera de Samuel, en el capítulo 16, cuando fue Dios a escoger al rey? Vaya conmigo, Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 7. Cuando estaba escogiendo Samuel y se dejó llevar los ojos por el más grandote que vio,
versículo 7 dice: Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Esto es muy importante, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Sáltese conmigo al versículo 11. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga acá. Envió pues por él, y le hizo sentar, y era rubio, hermoso de ojos, y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. Hay varias cosas que tenemos que romper en nuestros esquemas mentales. Primero, cuando dice que Jehová mira el corazón, a veces pensamos que era que David tenía un corazón perfecto. No, el corazón de David no se estaba ganando el favor de Dios. El corazón de David era el adecuado porque estaba sometido, humillado, lo dice en uno de sus salmos. Tan pronto era confrontado por Dios: el corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. No era que fuera muy bueno de corazón, era que era muy dispuesto de corazón para rendirse a los pies del Señor. Recuerden que el que fue desechado, Saúl, fue orgulloso y desobediente y quiso hacer su propia voluntad y no la voluntad de Dios. Y fue lento para arrepentirse, y cuando lo hizo, entre comillas, cuando faltó, fue porque vio la consecuencia, no porque realmente estaba queriendo humillarse delante de Dios. Así que rompamos con ese esquema de que era que David tenía un corazón muy bonito. Que el muchachito tenía un corazón muy lindo y por eso fue que el Señor lo escogió a él. No. Vamos a ver la siguiente, el contrastar la siguiente cosa que nos parece a nuestra mente cuando leemos, porque usted lee junto conmigo en el versículo 12 que él era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Dijo un hermano: cualquier parecido con la realidad, mera coincidencia. Entonces todos decimos, era que era muy bonito, y por eso es que tal vez quedó, era simpaticón el muchacho. ¿Eso era bueno o era malo? Pues nadie dice que sea malo ser de buen parecer, pero tenga en cuenta algo: el papá lo menospreció por ser el más pequeño, y esta característica que nos puede parecer muy buena es la que usa el rey Saúl para menospreciarlo: ser rubio, de buenos ojos o hermosos ojos y de buen parecer. Vaya conmigo al capítulo 17, verso 33. Dice el Señor allí en su palabra: dijo Saúl a David: no podrás ir. Cuando David se ofreció a pelear con Goliat: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres un muchacho, tú eres muy joven, y él un hombre de guerra desde su juventud. Lo menospreció por su poca experiencia. Pero salte por favor al verso 43. Y dijo al filisteo David: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. El filisteo menospreció a David también. Pero devuélvase por favor, me salté el versículo 42, donde dice: cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho, como había pasado con Saúl y con el papá de David, pero también porque era rubio y de hermoso parecer. O sea, como es muy simpático, no sabe lo que es la guerra. Para uno pelear, uno tiene que tener cara de bravo, de malo, unas cuantas cicatrices en el rostro, y así era la guerra anteriormente, ¿cierto? Tener rostro violento, bravo, fuerte, eso mostraba la experiencia en la guerra. Hermanos, David fue menospreciado y sabemos lo que sucedió. Él terminó venciendo a Goliat.
ya había sido ungido. El 16 y el 17 contrastan. En el 16 es escogido y ungido, y en el 17 él va y pelea. Es escogido y ungido en secreto, porque recuerden que Saúl no quería que nadie lo sucediera o nadie lo reemplazara, para cuando llegara el tiempo pudiera establecerse como rey. Por eso en el 17, él no solamente por el hecho de que hubiese sido ungido, sino porque realmente amaba al Señor y deseaba que Dios defendiera a su pueblo, se lanza y habla de que él ha matado al león y al oso cuando estaba pastoreando, pero seguía siendo un muchacho con poca experiencia y seguía siendo un joven de hermoso parecer. Por eso es que a los simpáticos la gente nos menosprecia, ¿cierto, hermanos? Hay que echarnos flores en algún momento, ¿no? Pues usted es medio simpaticón, dicen, ese es un muchachito, ese es un niño bonito, o esa es una muchacha simplemente bonita ahí. Señora, de ese tiempo no era rubio, que es otra cosa que hay que valorar. El rubio para ellos no era el mismo rubio que para nosotros. Al parecer algunos dicen que es un color castaño claro o un color vino, pero no era exactamente el catire venezolano ni el mono colombiano o el rubio internacional. Lo que nosotros conocemos hoy como rubio. Hay que mirarlo, algunos aluden eso o lo descubren de acuerdo a Cantar de los Cantares. Pero el caso era que era distinto, era diferente. Trigueño. Es que era distinto a lo que nosotros conocemos. Era más claro de los demás. Hay una particularidad muy especial cuando dentro de una raza, por ejemplo, un chino tiene, o una mujer japonesa oriental con los ojos azules, hoy en día se ve, pero es raro por las fusiones que hemos hecho. Entonces era algo particular y la gente menospreciaba. La hermosura no tenía nada que ver con la guerra. La particularidad, la belleza estaba para quedarse siendo contemplada y no para salir a las guerras. Hermanos, cuando la gente quiere menospreciar a un ser humano, lo menosprecia por lo que sea. Cuando la gente quiere menospreciar una vida, por lo que sea. Que si es flaco, porque es flaco. Si es gordo, porque es gordo. Si es alto, porque es alto. Si es bajo, porque es bajo. Si es joven, porque es joven. Si es viejo, porque es viejo. Si es negro, porque es negro. Si es muy blanco, porque es muy blanco. Si es trigueño, si es latino, si es gringo, si es. La cuestión al menospreciar las personas es porque nosotros, y eso es lo que estoy tratando de introducir en el tema, no entendemos que Dios no cuenta con nuestra forma de valorar las cosas, las personas y las iglesias, sino que Dios cuenta con lo que Él es y lo que Él hace en medio de su congregación. Amén. Dios levantó a este muchacho contra todo pronóstico para ser el rey de Israel, el dulce cantor de Israel. ¿Qué tiene que ver esto con la iglesia de Filadelfia? Sencillo. Contra todo pronóstico, Dios iba a hacer algo tremendo en la iglesia más menospreciada de todas las 7 iglesias de Apocalipsis, capítulo 2 y capítulo 3. Vaya conmigo, por favor, Apocalipsis, capítulo 3, versículo 7. Esto dice el santo y el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Pero ¿se lo dice a quién? Al ángel de la iglesia en Filadelfia. Filadelfia significa amor fraternal. Filadelfia se llegó a llamar así porque ese nombre se lo dio el rey de Pérgamo llamado Atalo I, que la fundó en el 140 a.C. y le dio ese nombre porque él tuvo el sobrenombre de Filadelfos, que significa amante del hermano, porque él amaba a su hermano que fue su antecesor, Eumenes. Entonces se llegó a conocer de esa manera, pero la ciudad de Filadelfia cambió muchas veces de nombre. Al final terminó de nuevo llamándose Filadelfia. Esta ciudad fue instrumento para llevar la cultura griega al Asia Menor, sufrió terremotos y, como les decía, ya cambió muchas veces de nombre hasta volver a llamarse Filadelfia, de acuerdo al rey Atalo I. En esta ciudad se establece una iglesia que se caracterizaba por eso, por el amor fraternal. Pero esta iglesia era una iglesia pequeña en comparación con los demás. ¿Cómo trata Cristo a una iglesia que es pequeña, pero que es fiel?
teniendo en cuenta que la iglesia verdadera no es la grande, ni la pequeña, ni la poderosa o poco poderosa según la influencia humana, ni la que tiene o no tiene dificultades, sino la que es fiel a Cristo y a su evangelio. ¿Cómo trata Cristo una iglesia así? Primero, cuando le habla, le recuerda que Él es quien abre y cierra puertas. Cuando yo crecí en mi casa, me acordé de varios programas de televisión antiguos, entre esos Radio Rochela, que tomaban el pelo con muchas cosas. Pero yo no me crié con puertas, yo me crié con cortinas. ¿Cuántos se creaban con cortinas? Y uno tenía que, cierre la cortina para que no me vean que estoy cambiando. Decía uno, ¿no? No me deje la puerta abierta, en este caso eran cortinas. Pero las puertas, antiguamente en las carpas, en el antiguo desierto, eran cortinas y eran respetadas. Pero las puertas más grandemente en las ciudades eran el sitio que se colocaba para la entrada de una abertura en la muralla y que se le colocaba algo bien fuerte para que pudiera protegernos del enemigo, pero también nos diera acceso al mundo exterior. Y las puertas simbolizaban puertas cerradas, oportunidades quitadas o no abiertas, puertas abiertas, oportunidades abiertas, ocasiones para realizar lo que uno se propone. Cuando Cristo se presenta como aquel que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre, está de una forma implícita recordando lo que dijo en el capítulo 1, o como se vio en el capítulo 1, como aquel que tiene las llaves del Hades y de la muerte. Cristo tiene la llave, pero especialmente está citando Isaías capítulo 22, versículo 22. Usted lo va a leer en su casa y se va a dar cuenta que es exactamente lo que Dios dice sobre Eliaquín. Eliaquín iba a ser el sucesor de Sebna. Sebna, el secretario, había hecho cosas incorrectas delante del Señor en el tiempo de Ezequías, y Dios le dice, yo le voy a dar la llave que tú tienes, se la voy a dar a Eliaquín, y él va a tener la llave para abrir, y lo que él abra, nadie lo va a cerrar, y lo que él cierre, nadie lo va a abrir. Eso es tener la autoridad de parte del Señor. Y esto se aplica en Cristo, que es descendiente del pueblo de Israel, pero especialmente descendiente de David, y se aplica en él porque él es el único que realmente puede abrir y cerrar para el pueblo de Dios oportunidades o posibilidades en esta tierra. Muchachos, hermanos, piensen cuánta gente podría haber llegado a ser un Messi, un Cristiano Ronaldo, un LeBron James, un Falcao. Esa gente luchó mucho, sufrió mucho para llegar donde llegaron, pero también tenían que haber encontrado ciertas oportunidades en el camino para aprovecharlas. Hay mucha gente con mucho talento que no ha llegado a hacer lo mismo que ellos hicieron. Hay un proverbio en Eclesiastés que dice, tiempo y sazones a todos nos acontecen. Hay oportunidades para todos de diferentes formas, pero no todos tenemos oportunidades para lo mismo. Yo puedo decir que soy muy inteligente, yo puedo decir que oro mucho, yo puedo decir que me gusta mucho servir al Señor, pero si Dios no es el que me abre puertas, yo no puedo hacer nada. El Señor se está presentando aquí en su saludo diciendo a la iglesia, ustedes son una iglesia pequeña, y por favor póngase en el contexto como David, que era el menor de los hermanos. Ellos pensaban, tal vez nosotros en esta ciudad somos de la más pequeña de todas las iglesias en todas las ciudades del Asia. ¿Qué podemos hacer nosotros? Cuando Cristo los saluda, le dice, chiquitines, no se preocupen porque ustedes son pequeñitos, en fuerza, en ánimo o en impacto en el mundo, porque no son tantos. Yo soy el que abro las puertas, y si yo se las abro, ¿quién se las puede cerrar? ¿Amén? Esa es la especialidad del Señor, ¿o no? Abrir puertas a los que todo el mundo cree que ya no pueden realizar nada o no pueden hacer nada. Directamente pasa a decirle, versículo 8, yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Primero le dice, yo soy el que abro y ninguno cierra, cierra y ninguno abre. Listo, hasta ahí, Señor, tú eres poderoso, tú haces lo que quieres, eso está bien. Pero después le dice directamente, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. ¿Por qué? Aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no
has negado mi nombre. La iglesia por sí sola no tiene fuerza para convertir ni a una sola alma. La iglesia que contrasta con la iglesia de Filadelfia, ¿cuál sería de las otras 7? Yo les decía que Esmirna, que era perseguida y era pobre por la persecución, se contrastaría con la que viene en la siguiente semana, que es la iglesia final, la Odisea, que era rica. Pero esta iglesia, que al parecer el término poca fuerza significa que era pequeña y con poca fama y con poco impacto, ¿con qué iglesia se contrastaría? ¿Cuál sería la iglesia contraria a la iglesia de Filadelfia en sus circunstancias en las 7 iglesias de Apocalipsis? Hace 3 semanas predicamos de ella. Sardis. Impactante. Sardis era avasalladora. Tenía una fama, y le decía la semana pasada que si hubiera existido en esta época, Sardis era la que hubiera tenido 50,000, 100,000, 200,000, 300,000 seguidores en YouTube. Es la que hubiera impactado su sociedad, es la que hubiera tenido asociaciones sociales de ayuda a la comunidad, es la que hubiera tenido todos los recursos para realizar impacto en su sociedad, es la que la que hubiera sido tal vez la mega iglesia. Hubiera sido impactante, avasalladora, Sardis. Y Dios, ¿qué le dice a Sardis? Tú tienes nombre de que estás viva, tienes fama, pero estás muerta. Y esta iglesia que no tenía tanto impacto, que eran poquiticos, y hoy está chévere porque el tema está bonito porque hoy estamos poquitos, que eran bien poquitos. Yo creo que miraban a Sardis y decían, no, el día que lleguemos a ser como ellos seremos algo. Hay que trabajar para ser como Sardis. Mire la iglesia en Sardis, esa iglesia sí crece. ¿Qué estrategia están aplicando, por favor? Vamos a copiarla. ¿Qué mecanismo están llevando a cabo en sus casas, en sus vidas, en sus familias, en su ministerio, para que se vuelva tan impactante y haya desarrollado tal ministerio tan fuerte en medio de su ciudad? Necesitamos ser como la iglesia de Sardis, pensarían ellos. Y el Señor no le dice, mire, tengan en cuenta esto, el Señor no les dice, he aquí, yo les voy a decir lo que tienen que hacer para ser como Sardis. El Señor le dice, yo les dejo una puerta abierta. Por pequeños que seamos, siempre tenemos oportunidades de parte del Señor para poder servir de acuerdo a su voluntad. No pierda, por favor, Apocalipsis capítulo 3, vaya conmigo a Hechos capítulo 14, versículo 26. Hechos 14, 26 dice, de allí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios por la obra que habían cumplido, y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos, verso 27, 14, 27, y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. La misma expresión, abrir la puerta. Hermanos, ellos se quedaron mucho tiempo, ellos trabajaron en ese lugar, pero la Biblia deja en claro que quién fue el que terminó dando el resultado allí, quién fue el que abrió la puerta para que los gentiles se convirtieran. Dios. Salte conmigo al capítulo 13, atrasito, versículo 48. 13:48. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban al Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Yo sé, hermanos, hablar de ordenar, de elegir, de predestinar, es algo muy polémico en muchas congregaciones. Pero hablar de elegir, ordenar y predestinar es decir que Dios ha predispuesto que puertas se abran delante de aquellos que estamos predicando el Evangelio. Porque si no existiera ya la predisposición dada por el Señor desde la antigüedad para abrirnos puertas, ¿qué estamos haciendo aquí? Yo estoy seguro por la palabra de Dios que ya nos hubiera llevado el Señor al cielo. Si usted y yo no tenemos que dar testimonio, y si usted y yo no tenemos ninguna clase de fructificación en esta tierra,
dando de nuestra vida para que otros conozcan al Señor y caminen con Cristo, pues no tenemos que hacer aquí, realmente estamos mejor en el cielo. ¿No le parece? Pero la predestinación, no solamente de personas, sino la preordenación de eventos y de circunstancias, Dios no la ha puesto o no nos la ha revelado en la Biblia para que nosotros vivamos matándonos la cabeza con ella y peleando los unos con los otros, a veces en diferentes doctrinas o iglesias, sino para que entendamos que el Señor ha dispuesto todo para su gloria y para la extensión de su reino, y para que nos animemos a llevar el Evangelio. Dijo alguna vez un predicador, si no estoy mal fue Spurgeon, dijo: muéstrenme el pueblo más terrible, vil, el más pecaminoso, la Sodoma y la Gomorra de este tiempo en medio de nuestra ciudad o en medio de nuestro contexto en Inglaterra. Dígame cuál es y déjenme ir hasta allá a predicar, y yo estoy seguro que al menos uno convertirá al Señor, porque Él ha prometido que de todo pueblo, lengua, tribu y nación, al menos uno estará preordenado o predestinado para salvación. Entonces, a veces nos metemos en unos líos y decimos, bueno, y si nosotros somos pequeños y resulta que el Señor mandó es que no, que cuando prediquemos nadie se convierta. Entonces empezamos a responsabilizar a Dios de nuestras, a veces de nuestras negligencias, de no querer hacer la tarea. Lo que pasa es que el Señor quiere que seamos pequeñitos. El Señor puede querer que no crezcamos tanto, puede ser, o que crezcamos mucho, Él lo sabe, pero lo que no quiere es que dejemos de ser fieles y obedientes a su palabra, y es predicar el Evangelio. Y solo somos obedientes a su palabra cuando sabemos que Él nos va a dar victoria en medio de lo que nos ha mandado a hacer. ¿Cuántos tenemos que convertir al Señor para que nosotros celebremos? ¿Cuántos tienen que entrar al cielo para que haya fiesta en el cielo? De acuerdo a las palabras de Cristo en el Evangelio. ¿Con cuántas personas hay fiesta en los cielos? ¿Con cuántos convertidos? ¿100? ¡Uno! No son 200, no son 300, no son 400. Por eso cuando empezamos a trabajar en el ministerio aquí en la iglesia, repetí muchas veces y le decía a los hermanos, no miren para un lado, no miren para atrás. Miren arriba al Señor y miren a su propio corazón y dense cuenta de lo que Dios quiere hacer. Porque si nos ponemos alegres de acuerdo a la cantidad de gente que venga y no al Señor al que servimos, entonces nos desanimamos. Uno solo que haya venido a glorificar al Señor a través de nuestro evangelismo es suficiente para que haya fiesta en el cielo. Y si Dios arma parranda, nosotros ¿por qué armamos funeral? A veces eso es muy importante, cuando tenemos pocos recursos, pocas capacidades y somos una iglesia de poco número o de poca fuerza como Filadelfia, tendemos a desanimarnos y pensamos, somos poquitos, parecemos el Chapulín Colorado, sí podemos, sí de pronto, tal vez, quién sabe, puede ser, hagamos a ver qué pasa, vamos a Colorado a ver si alguien se convierte, hagamos una actividad. Miren hermanos, Dios usa tan grandemente lo poco para glorificarse, que por ejemplo los hermanos la semana pasada, siendo nosotros menores en número que la mayoría de iglesias, quedaron muy bien impresionados con la obra de Dios en nuestras vidas en la iglesia. Los que vinieron de las otras iglesias percibieron más el cariño, el amor, el afecto que en muchas otras reuniones de asamblea, y se sintieron mejor atendidos que en muchas otras ocasiones que hemos estado en ese tipo de actividades. ¿Por qué? ¿Porque somos muchos? ¿Porque tenemos mucho dinero? ¿Tenemos mucha fuerza para impactar? No, porque el Señor está con nosotros y cuando Él abre una puerta, nadie la cierra. Vuelva conmigo a Apocalipsis capítulo 3. Dice el versículo 9: He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten, y he aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies, y reconozcan que yo te he amado. ¿Quiénes eran la sinagoga de Satanás? Hermano, lo hemos visto en estos días, estas semanas, con las predicaciones anteriores. Recuerdan que esa sinagoga de Satanás aparece también en la carta del Señor a Esmirna, la iglesia que sufre gran prueba y dificultad. Era una sinagoga movible porque se pasó de Esmirna hasta Filadelfia,
¿Qué significa la sinagoga de Satanás? Significa todos los judíos que se oponían a la predicación del evangelio, utilizando su influencia en los medios políticos de Roma o las posibilidades que le daba Roma, los privilegios que le daba, que los tenía en su tiempo la sociedad judía más que cualquier otro grupo étnico o religioso, para hacer que los cristianos fueran perseguidos. Pero si recuerdan, a Esmirna se le promete que debe ser fiel, que va a sufrir, pero que al final va a recibir la corona en medio de la persecución de los judíos que estaban arremetiendo contra la iglesia. Pero a Filadelfia, ¿qué se le promete? ¿Qué va a pasar con la sinagoga de Satanás? ¿Qué va a pasar con los judíos que se oponen? ¿Qué significa que se vengan y se postren a nuestros pies? Si somos nosotros Filadelfia. Uy, hermano. Béseme la mano, dicen algunos hermanos, que ya estamos tomando el pelo con uno de los hermanos. Salúdeme, reverendo, y béseme la mano, ríndame reverencia. ¿Significa eso que la iglesia va a ser muy importante? ¿Qué significa eso? ¿Qué quiere decir eso? Que se van a convertir, porque si ustedes se dan cuenta, al postrarse a sus pies, van a reconocer que yo te he... No hay nada más terrible que aquella persona que persigue a un hijo de Dios por su fe. Se da entre padres con hijos, hijos con padres, hermanos con hermanas, esposos con esposas, esposas con esposos. Se da patrones con empleados, empleados con patrones. Persiguen a los recién convertidos o a los que ya caminan en la fe. ¿Qué dijo Cristo de aquellos? Recuerden que esa porción de la Biblia, por favor les pido que la lean muy bien en Mateo. No está hablando de los niños de edad. Pone a los niños de edad como ejemplo. Quien persigue o pone tropiezo a uno de estos pequeñitos que creen en mí. Está hablando de los recién convertidos. ¿Qué fuera mejor al que persigue a un recién convertido, a un creyente en Cristo? ¿Que se amarrara qué? Una piedra de molino al cuello. El Señor es muy delicado con esto. Es muy delicado con esto. Por eso lo mejor que le puede pasar a una persona que ha perseguido el evangelio, primero es convertirse porque camina con Cristo. Y segundo, venir a la congregación, incluso que persiguió, o a la comunión con aquella persona que persiguió, porque entonces va a reconocer la obra de Dios y va entonces a impulsar la obra de Dios. Por favor, traiga a su mente a quién le pasó esto de medio de los judíos, que se convirtió en un hombre de Dios impactante en medio del cristianismo. ¿A quién? Pablo. La Biblia dice que respiraba amenazas. Esos cristianos, esos del camino, le hervía el corazón. Esos evangélicos, dirían hoy en día. Se le apareció el Señor. No fue porque Pablo hubiera reflexionado filosóficamente para ver si este camino tenía algo que ver con respecto a la verdad del Antiguo Testamento. No es porque Pablo hubiera sido muy inteligente para descifrar los manuscritos antiguos. No porque Cristo se le apareció en el camino, porque donde no se le aparezca, muchos más hubieran caído como cristianos en manos de la opresión de la época. ¿Qué pasó cuando Pablo se convirtió? Yo quiero muchos Pablos en la iglesia. Un hito que venga es muy bueno. ¿Usted se imagina que alguien que lo esté persiguiendo venga a la iglesia? ¿Usted se imagina que alguien que persiga abiertamente la iglesia se convierta y venga a la congregación? Son puertas abiertas, hermanos, y puertas abiertas en medio de la sociedad. Que un político, que una persona que realmente tiene mucha representatividad en la sociedad, uno solo, realmente se convierta, no aparentemente se convierta, que este es el otro problema. A veces una estrella de Hollywood, una estrella de cine, un cantante, un político, un vallenatero, un ayombero, lo que sea, dice que se convirtió, todo el mundo, se convirtió a fulanito de tal. Y todos lo sacan por las redes y lo publican y lo envían y le hacemos más daño porque no esperamos a que se afirme en su conversión, a ver si es verdad o si de pronto es una emoción del momento. Lo desestabilizamos. Pero uno que realmente haya sido un opositor y camine en el evangelio, impacta, ¿o no? Ustedes han pensado que lo que Dios nos ha mandado es precisamente atraer por la gracia del Señor y guiados por su Espíritu Santo, precisamente ese tipo de peces al estanque del Señor, a la iglesia. A que los que más se oponen, a los que más dañan la iglesia, a los que menos parecen que vayan a convertirse, a orar por ellos
y a predicarles el Evangelio. Porque eso es lo que va a traer transformación en la sociedad de forma impactante. Lo hace el Señor, pero a través de nosotros por medio del evangelismo. Entonces nos abre puerta, les abre puerta, pero también les promete guardarlos en medio de las pruebas de este mundo. Versículo 11, he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Esto es una figura retórica, mis hermanos. No es que ande alguien por ahí esté robándole coronas al otro creyente. Esto es algo simbólico. Cuando dice nadie tome tu corona, es una expresión típica, o un modismo, o un hebraísmo. No es que una iglesia estuviera buscando otra iglesia para quitarle la corona cuando fueran al cielo, porque estamos hablando de cantidad de gente congregándose en una ciudad. Está diciendo sencillamente para que puedas alcanzar el premio, el galardón. No es que hubiera un ladrón de coronas en medio de las 7 iglesias de Apocalipsis, para que lo entendamos bien. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Vencer por medio de la persistencia en medio de la dificultad, siendo fieles y predicando el Evangelio, resistir en medio de la oposición, eso es vencer, predicando hasta que el Señor obre en medio de la sociedad. Pero también Dios nos guarda del mundo impuro, en medio de las aflicciones del mundo, por medio del Evangelio. Si ahí dice que lo guardará ese tipo de iglesia de la hora de la prueba, ¿eso quiere decir que no vamos a sufrir? Pregunto. ¿Eso quiere decir que si somos poquitos en la iglesia y somos fieles en el Evangelio, no sufriremos nada? ¿Nunca? Eso sería ir en contra de toda otra cantidad de verdades en la Biblia, ¿cierto? ¿De qué forma entonces Dios nos guarda? Sin perder Apocalipsis, vaya a Hechos capítulo 18. Hechos capítulo 18, versículo 9. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, Hechos 18:9, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. A veces se da como una protección temporal. Pregunto, ahí le dijo el Señor en Corinto, que es donde estaba Pablo, que no temiera a pesar de la posición, que siguiera predicando, porque nadie le iba a poner la mano, es decir, no lo iban a detener, ¿cierto? ¿Eso siguió por siempre en Pablo? ¿Nadie nunca le puso la mano? No le pusieron la mano, le pusieron las manos. Y los manotazos y las pedradas y los azotes y una cantidad de cosas más. Miren, hermanos, el Señor es cierto. A ver, hay que entender algo muy importante. La palabra salvación primeramente implica hoy en día en Cristo, ya para nosotros es claro, salvación eterna. Pero muchas veces, sobre todo en el Antiguo Testamento, pero también algunas veces en el Nuevo, salvación es preservación de una circunstancia dura o difícil. Pasando por la circunstancia y al final no muriendo o no permitiendo a Dios que suframos en esa circunstancia. Puede el Señor impedir que no suframos, puede el Señor sostenernos a pesar del sufrimiento, o puede el Señor darnos la libertad de morir en medio del sufrimiento. ¿Y a dónde vamos? ¿A dónde vamos cuando morimos? A la presencia del Señor. ¿Y estaría mal el Señor haciendo eso? No. Entonces, en cada contexto, aquí en el contexto de Hechos, es protección temporal. Listo, Pablo, aquí nadie le va a poner la mano. Pero esa no fue una promesa continua. Eso fue una promesa específica para ese momento. Predique tranquilo, hágale con calma, no se preocupe. Pero vamos a Juan capítulo 17 para ver qué es lo que más regularmente sucede en la vida del cristiano. Juan 17:15 dice: Cristo en su oración al Padre: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como yo tampoco soy del mundo. Tremenda la cosa. La peor
adversidad que pueden presentar la iglesia no es que sea perseguida ni que nos maten. Ya lo vimos en Esmirna, es alabada por ello. ¿Qué es lo peor que puede pasar en una iglesia? ¿Cuál es el verdadero mal que le puede sobrevenir a una iglesia? Que nos maten no porque nos mandan al cielo. ¿Recuerdan a Pérgamo? ¿Recuerdan a Tiatira? ¿Recuerdan a Sardis? Vamos a ver la Odisea. ¿Qué era lo que tanto reprendía el Señor en esas iglesias? No que tuvieran problemas, no que fueran perseguidos, porque la perseguida era Esmirna y ahora Filadelfia con los judíos. ¿Qué era lo tremendo para ellos? ¿Qué era el mal para ellos que el Señor reprende y exhorta? Que se dejaran arrastrar por el mundo y sus deleites y pasiones y olvidaran a su Señor y no caminaran conforme a su voluntad. Ese es el mal. Ese es el mal. Cristo ruega no porque nos seamos quitados del mundo, primero los discípulos y luego sus discípulos por generaciones, incluyéndonos a nosotros, sino que nos seamos guardados del mal. ¿Recuerdan a los 4 jóvenes, los 3 jóvenes, Sadrach, Mesach y Abednego en Daniel? Buenos nombres para nuestros hijos. O Ananías, Azarías y Misael en hebreo. ¿Recuerdan lo que ellos le dijeron al rey de la época? Oh rey, nosotros no vamos a negar a nuestro Dios y nosotros vamos a ir y Él nos va a librar del horno de fuego. Él nos va a librar. Estaban convencidos, pero si no nos librare, de todas formas vamos a seguir adorándolo a Él, no lo vamos a adorar a usted, ni vamos a hacer lo que usted nos dice. Ese es el creyente. ¿Eso cambia en el Nuevo Testamento? No. El Señor me va a librar y me va a proteger de cualquier mala adversidad y circunstancia que vaya a truncar mi caminar conforme a su voluntad físicamente. Pero si no me librare de eso, de todas formas voy a seguirle siendo fiel, porque sí me va a librar de que mi corazón se pervierta en maldad en medio de las dificultades y las adversidades. Esa es la protección real de la iglesia, la protección profunda de la iglesia. Pero recuerden, hermanos, y hay que buscar el contexto en Apocalipsis, y volvemos para ir cerrando en Apocalipsis capítulo 3, y es que la iglesia era muy pequeñita, tenía poca fuerza, y usted sabe lo que hay que hacer cuando un niño está pequeñito, ¿cierto? ¿Qué hay que hacer cuando el niño está pequeñito? Cuidarlo, guardarlo, protegerlo. Cuidado con el niño, por dónde está caminando el niño. En la medida que va creciendo se va soltando más y más. La iglesia estaba muy pequeña, la puerta se le iba a abrir, pero el Señor le promete una protección especial mientras crece. Por eso yo estoy convencido de lo siguiente, y recuerde esto por favor para su vida personal, familiar, ministerial y eclesiástica. En la medida que una persona viene a Cristo siendo del mundo, el Señor lo guarda de muchos males y la lleva como entre algodones al principio. Pero a veces muy rápidamente, a veces otros más lentamente, pero siempre va a permitir, en la medida que crezca en el Señor, vaya afrontando mayores adversidades y dificultades, porque va creciendo para hacerlo conforme a la voluntad de Dios. A mis hijos cuando estaban pequeños, nosotros les cambiábamos los pañales. El mayor le colocamos pañales de tela. No sé si ustedes los conocieron. Sí, los conocieron. Algunos solamente conocen los desechables. Pero ya cuando cumplió cierta edad, pues tenía que ir él mismo al baño. Si hoy en día se hace sus necesidades en su ropita, a no ser porque esté enfermo, sino que lo haga a propósito o adrede, pues le voy a decir, mijito, usted ya tiene muchos años, ya es mayor de edad, usted no puede a estas alturas eso. No puede decir, pero es que en la iglesia, como iglesia, los creyentes como creyentes vamos a ir afrontando más dificultades en la medida en que seamos más maduros en la fe. Al principio el Señor nos va a guardar mucho. Es por eso que a veces cuando llega la persona recién convertida, pareciera que todo lo que ora el Señor le contesta rápido. Como cuando el niño pregunta, pide, el niño pequeñito, papá necesito tal cosa, y uno rápido corre y le lleva. Pero ya cuando va siendo grandecito, mijito, usted sabe dónde está la cocina, vaya, agarre el vaso y saque. Le va enseñando uno a madurar y a caminar y a esforzarse de acuerdo a las capacidades que ha recibido. Así es la iglesia. Ahorita iglesia estamos siendo cubiertos, siendo pequeños en número, por el Señor. Y tenemos, aunque usted no lo perciba, una cobertura especial de parte de Cristo. Pero en la medida que salgamos a evangelizar, a plantar iglesias y hagamos el ministerio, vamos a enfrentar adversidades muy fuertes.
Y en muchos casos el Señor nos va a cubrir mientras crecemos, pero luego va a permitir que suframos mientras crecemos también, porque eso nos va a ayudar a madurar en la fe. Amén. Somos una iglesia más parecida a la de Filadelfia que a otras iglesias. El Señor le anima al final, versículo 11, aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona, ya lo leímos. El verso 12 hablamos de un nombre nuevo que simboliza que nunca más va a ser cambiante, va a tener una gloria tan grande que no va a tener que estar cambiando como la ciudad que cambiaba de nombre, sino que va a ser establecida, así como una columna es establecida en el templo. Y el nombre divino es para que la creyente, la iglesia de Filadelfia, entendiera que estaban tan ligados a Cristo por la eternidad que ya no iban a tener que cambiar de un lugar a otro o de circunstancia en circunstancia, sino que al final de todas sus vidas iban a tener una nueva vida en Cristo, de tal forma que ya no se iban a sentir pequeños. Hermanos, en el cielo nadie va a ser pequeño. En la gloria nadie va a tener diferencia de estatura. O sea, me refiero en el sentido espiritual. Ahorita nosotros hacemos clasificaciones. La iglesia tal, la iglesia tal, la iglesia tal, la iglesia tal. Esa, cuando estuvieran las 7 reunidas, dirían, Esmirna, la pobrecita, sin recursos. Filadelfia, la pequeñita, sin capacidad. Sardis, la famosa, la gloriosa. Así sucesivamente lo estarían titulando. Pero en el cielo no vamos a tener títulos, porque en el cielo vamos a ser todos reflejo pleno de Cristo. Amén. Y entonces allá vamos a dejar ese complejo que a veces nosotros cargamos. Ya hablé del complejo de no hacer porque somos pequeños. Pero escúchenme, no puedo dejar de terminar el mensaje sin recordarles algo. A veces se da lo contrario. Hoy en día con los movimientos de sana doctrina, con el movimiento de las doctrinas de la gracia y todo lo demás, parece que se estuviera algunas veces popularizando la idea de que la iglesia entre más pequeñita es más fiel y es más sana. Ese es otro extremo. No, hay que ser poquiticos para que seamos verdaderamente creyentes. Y no trabajamos por evangelizar ni por sembrar obra. Y excusamos en eso nuestra negligencia. Es mejor ser poquitos de calidad. Yo recuerdo cuando el primer pastor que tuve le pregunté, pastor, una pregunta muy importante que le tengo que hacer en mi vida. Al Señor, ¿qué es mejor darle? ¿Forma o fondo? ¿Lo de adentro o lo de afuera? Yo queriendo ponerlo así como pusieron los hombres en ese tiempo a Jesucristo con lo de la moneda, ¿no? Si me contestaba lo uno o lo otro. Y él me dijo, ¿y por qué no le podemos dar las dos? Forma y fondo. ¿Por qué tenemos que escoger entre lo uno y lo otro? Si Él nos capacita para hacer las dos cosas conforme a su voluntad. ¿Por qué tenemos que no contentarnos, que es una expresión correcta de la Biblia, sino resignarnos de una forma pesimista, de que siempre seremos pequeños y que toca estar siempre así? ¿Por qué? Porque así supuestamente somos más fieles al Señor. Tal vez estamos disimulando nuestra pereza y nuestra negligencia y nuestra falta de deseo de servir al Señor. ¿No lo creen? Así como cuando uno dice, ya no alcanzó la plata. Y no alcanzó, entonces ¿para qué? Yo lo que trabajé me sirvió, entonces ¿para qué me esfuerzo a trabajar un poquito más, a ganar un poquito más? No, puedo esforzarme más. Recuerden lo que hablamos en la clase de escuela dominical. Pablo le dice a Timoteo, tú pues esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. La gracia no es contraria al esfuerzo, la gracia es contraria al mérito. Los que están bajo la gracia se esfuerzan, y bastante, porque la gracia los mueve. Amén. La gracia nos mueve. Dejemos de pensar que la gracia del Señor es casi que una desgracia. Estamos bajo la gracia del Señor. La gracia del Señor nos cubre. Y por eso muchos a veces hablamos como cristianos evangélicos como sufriendo. Ahí, bajo la gracia del Señor. Todavía somos los mismos poquitos. Y llevándola. Mi papá siempre me toma el pelo cuando escucha a alguien decir eso. ¿Cómo está? Ahí, llevándola. Y él dice, ¿llevándola para dónde? Pregunta él. ¿Y llevando qué? Otros son peor porque otros contestan, ahí, como cuando usted era pobre. Esas expresiones en nuestro corazón, ¿por qué? Si el que está con nosotros es el glorioso, Cristo. Seamos pocos o seamos muchos, es el glorioso.
Y Él, si somos pocos, tiene puerta abierta. Y no podemos quedarnos quietos y conformes. No podemos ser pesimistas, conformistas, derrotistas. Tenemos que estar anhelando que Él nos use. No siendo ambiciosos según el mundo, pero sí estando contentos con lo que Él hace en nosotros. Así que cuando le pregunten cómo está la iglesia, bien, porque el Señor está con nosotros, no conteste. A ver, perdónenme si voy a citar algo que usted haya dicho en algún momento. Bien, ahí yendo a la iglesia, pequeñito como siempre, pero bueno, poco a poco irá creciendo. No, ¿por qué? Si el que es grande es el Señor, ¿sí o no? El que es grande es el Señor. No se preocupen, yo también soy tentado a eso. ¿Y cómo va el ministerio, varón? Le preguntan a otros pastores a uno. Bien, glorioso, pa'lante. Y uno ante esa arremetida de uy, ya ni dice. Sí, bien. Bueno, no tan bien, pero bien. Uno no quiere mentir, pero tampoco quiere ser pesimista, ¿no? Ahí vamos, trabajando. Porque a veces nos achicopalamos. Y créanme, hermanos, que a veces es más de boca para afuera que de realidades internas. A veces nos dejamos impactar mucho por lo que vemos. Impactémonos con lo que somos en Cristo. Estemos impactados por el Señor. En esa medida impactaremos. Si yo ando por la vida predicando el Evangelio con cara triste y con pesimismo, porque eso quién sabe si me oigan, pues la gente va a escuchar. ¿Qué es lo que me está diciendo? Pues que si quiere conocer al Señor Jesús. Pues yo predico el Evangelio. Ahí en la iglesia nos dijeron que lo predicáramos. ¿Le interesa? No, que me va a interesar eso. Pero si yo ando contento, gozoso, a pesar de las dificultades y adversidades, y así sea pequeño o grande, como sea, y le digo a la gente, el que predico es grande y glorioso. No me predico a mí mismo, predico al Señor Jesucristo. Cuando usted tenga dificultades y defectos, le digan, pero usted tiene estas dificultades y defectos, y dice, sí, los reconozco, y estoy trabajando en ellas para la gloria del Señor, pero lo estoy predicando es a Él, no a mí mismo. Y usted necesita a Cristo más que a mí. Yo me ofrezco no como Él, sino como siervo suyo, y en su nombre, y si quiere, le sirvo en el nombre del Señor. ¡Seguridad! Alguien dijo alguna vez de Whitefield, iba Whitefield a predicar, al aire libre predicaba, y un hombre salió rápido del bar o de la taberna donde estaba, y dijo, me voy porque va a predicar el señor Whitefield. Y el otro le dijo, ¿pero qué es? Si usted no cree nada de lo que predica ese hombre, usted no cree en el Evangelio, no cree en nada de eso, no se congrega en ninguna iglesia, ¿cómo va a correr a escucharlo? Dice, no, me voy a escucharlo. Pero si usted no cree nada de eso. Y yo no, pero él sí lo cree. Tenía tal convicción y tal forma de mostrar a Cristo y de que estaba confiando en Cristo, que la gente venía a escucharlo solamente por escuchar a alguien convencido de lo que estaba hablando, de convencido del Señor que estaba presentando. Y no se presentaba él, presentaba el Evangelio. Y créame, cuando usted lea los sermones de Whitefield, que la mayoría están en inglés, se da cuenta de que hablaba del infierno fuertemente, y la gente venía a escucharlo porque estaban abismados de ver a alguien tan convencido de lo que estaba predicando. Que eso sea lo que vean en nosotros, porque tenemos una puerta abierta, un nombre nuevo vamos a tener en el cielo, siempre famosos en el cielo. Nunca ninguno de nosotros va a ser pequeños, porque la fama la tiene Cristo para darnos o cubrirnos con ella y envolvernos en su luz y en su gracia. Amén. ¿Qué tal si nos ponemos sobre nuestros pies, por favor, para orar? Gracias, Señor. Tú eres el grande, tú eres el digno, tú eres el glorioso. Nosotros, tus siervos, ovejas de tu prado. Qué precioso saber que tengamos mucha o poca fuerza como personas, como familias, como creyentes, en cualquier área y especialmente en el impacto evangelístico, podemos gozarnos y gloriarnos y estar gozosos porque el glorioso eres tú. Porque predicamos a uno que vale la pena predicarlo con toda la pasión y con todas las fuerzas delante de miles y 10,000, como delante de uno, decenas o cientos. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo y a este crucificado y resucitado y glorioso reinando, y que volverá para juzgar a vivos y muertos. Predicamos para que las personas se arrepientan de sus pecados y crean en Él.
no para que se arrepientan de hacernos algo a nosotros y crean en nosotros. Pero gloria a tu nombre, Señor, que si nos han perseguido por causa de Cristo y del Evangelio, también con nosotros vendrán a reconciliarse y a ser un mismo pueblo, Señor. Ayúdanos, Señor, a andar en ánimo, en gozo, en alegría, en seguridad, porque tú eres quien estás con nosotros. Ayúdanos a alimentar ese amor fraternal entre nosotros y desde nosotros hacia los demás, porque tú nos amas. Perdónanos, oh Santo Señor, cuando hemos mirado lo poco que tenemos, lo poco que hacemos, el poco impacto que parecemos tener en el mundo, y pensamos que por lo que vemos con nuestros ojos físicos debemos juzgar lo que tú estás haciendo a través de nuestras vidas, espiritualmente hablando. Señor, somos tan ciegos como fue el siervo de Eliseo, que no podía ver lo que tú estabas haciendo para cubrirnos y guardarnos del enemigo, y por eso tuvo el profeta que orar diciéndote: ábrele los ojos para que éste pueda ver. De vez en cuando, Señor, ábrenos los ojos para que podamos ver el cielo abierto, como lo vio el apóstol Juan, para que podamos escucharte a ti hablar, mi Señor Jesús, a nuestro corazón, y nos diga: retén lo que tienes, no importa que seas pequeño o pequeña, no importa las dificultades que tenga, reténlo, sé fiel, porque yo te abro una puerta para que puedas hacer mi obra, para que puedas tener éxito en lo que te he mandado hacer en esta tierra, que es instaurar mi reino a través de tu vida, de tu familia, de tu trabajo y de todo lo que haces y emprendes. Señor, permítenos ver el cielo abierto y glorioso, y entender que el mismo Cristo que paseaba por las iglesias más grandes, se paseaba por las iglesias más pequeñas y más sufrientes y en mayor necesidad. No tenemos un Salvador de menor calidad por ser menos, ni uno más grande por ser más. Eres tú el grande, Señor, eres tú el glorioso. Ayúdanos a vivir con esa convicción. En esta semana ayúdanos a impactar con esa convicción, a levantarnos con esa convicción. Danos el fuego de tu Espíritu, Señor, en nuestros corazones, que solo se alimenta por medio de la comunión contigo a través de tu palabra, entendiendo lo que somos en Cristo, porque entendemos lo que Él es en medio de nosotros, y podamos salir y dar testimonio de Él con todas las ganas, con todas las fuerzas, con todo el amor. Que se diga de nosotros como de Whitefield: yo no creo lo que esta gente dice, pero esta gente cómo lo cree. Yo no creo lo que ellos viven, pero cómo lo viven, y cómo caminan con el Señor y cómo se gozan con Él en cualquier circunstancia, y que muchos puedan conocerte a través de nuestro testimonio. Te lo pedimos en esta mañana, te lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén.